Cuéntanos, Carlos, específicamente cómo fue la experiencia con esa meditación en ese portal del 888 con Matías de Estéfano. Esto está grabado en YouTube, ¿cierto? Sí, está en YouTube, así se llama Portal 88, Ok. triple ¿Qué, 8. qué ocurrió ahí contigo? Eh, bueno, obviamente, como te cuento ahí, yo nunca, o sea, sentí inmediatamente algo que sentí rechazo inmediato contra Matías. Sin Ujú, embargo, mi mamá era la que estaba muy creyendo mucho en él y pues toda la vida le he seguido sus consejos, sus cosas a ella. Ella me dijo, mira, salió una meditación que él está haciendo. Esa meditación, según lo que cuenta él entró a la pirámide en Egipto a ujú. hacer una meditación él y el teléfono solo automáticamente comenzó a grabar y captó eso. Entonces él la subió a YouTube y la compartió. Entonces, claro, por recomendación de ella yo la hice e inmediatamente la hice, inmediatamente me comenzaron a tocar la cabeza, pero fue inmediato. ¿Y eso tú estabas durmiendo, despierto? No, no, no. Yo la hice a conciencia. O sea, yo la puse a sonar, ¿Ya? me acosté en mi cama, cerré los ojos a escucharla e inmediatamente comencé a sentir cómo me tocaban. Ok. ¿Y eso fue solamente en esa ocasión o fueron varios No, no, días? no. De ahí se quedó. Yo tuve que haber escuchado esa meditación por lo menos unas 3 ocasiones más. Y de ahí se quedó. Se quedó que me tocaban, a veces no todos los días. Pero usualmente cuando venía a dormir, comenzaban por las piernas. Comenzaba a subir por las piernas, sentía que me estaban masajeando. A veces, yo creo que es normal en todo el mundo que a veces sientes como que las venas te palpitan un poco en las piernas y eso. Claro. Pero no. Era algo muy similar, pero no era eso. O sea, sabía que me estaban comenzando a tocar. Y de ahí obviamente iba subiendo por todo el cuerpo y después me despertaban usualmente tocándome la cabeza. Y también tus partes íntimas comentabas que también Sí. te tocaban. ¿Ya? Tus brazos se movían. ¿Cómo era eso? Una vez durmiendo, eso lo sentí, por lo menos tuvo que haber sido 2 veces, como si tú durmiendo te agarran un brazo y te lo lanzan para el otro lado. Te hace Ya. golpear el cuerpo así, de lo Es fuerte que me con lanzaron el esa brazo. fuerza. Sí. O Ya. sea que tú sabes que no lo hiciste tú. Así estuviera dormido, pero sabes que no fuiste tú el que lo hizo. Fue en ese mismo periodo donde escuchaste una voz que te dijo que tenías que hacer Un algo que anillo. portar, Sí, algo con minerales. ¿Mm? sí. Con oro, plata y no me acuerdo el otro metal. No sé si era platino, estaño. No, no me acuerdo. El otro Ok. metal no me acuerdo exactamente, pero fui y lo mandé a hacer. Y ahí Hice hiciste un un anillo. anillo con eso. Sí. Y esto fue hace ya varios años atrás, la imitación que hiciste en YouTube, ¿no? Sí, eso tuvo que haber sido más o menos como el 2017, 2018, más o menos. Ujú. Y nos comentabas ahí antes de iniciar grabación de que eso había cesado, pero anoche justamente sentiste que te tocaron. Antenoche, Antenoche. hoy es martes, eso tuvo que haber sido amaneciendo lunes, de domingo a lunes. ¿Te tocaron la cabeza ahí? Sí, Ya. sí, porque a veces, bueno, yo doy muchas vueltas durmiendo toda la noche y a veces cuando cambias de posición sientes que el cabello se comienza a acomodar, entonces uno siente algo, ¿no? Pero no, fue evidente que me estaban como subiendo la mano así con fuerza, que sabes que no es el cabello acomodándose y que ni siquiera me había cambiado de posición, sino de repente. Ok, ¿y alguna vez despertaste con marcas en el cuerpo, moretones? No, 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 No. no. Parálisis del sueño tuviste, ¿no? No me acuerdo de haber tenido parálisis del sueño como tal, o lo que entiendo yo como parálisis del sueño es que te despiertas, eres consciente de lo que está sucediendo, pero no te puedes mover. No. Correcto. No te acuerdas. Lo que me sucedió la primera vez, que ahí te relato 2 ocasiones, la primera vez tuvo que haber sido más o menos hace 2 años, y yo estaba durmiendo boca abajo, que es usualmente la posición en la que duermo, y sentí que algo se acostó sobre mí y me gruñó en un oído. Pero entonces, claro, eso que tú dices, ¿me lo soñé o no lo soñé? Porque igual te despiertas y estás en la misma posición en la Mm, que si fue un sueño, sucedió en el sueño. claro. Entonces para mí fue como muy evidente y sobre todo el gruñido. Eso fue lo más...
impactante en el momento, pero en eso ya, porque toda la vida con mi madre hemos ido como muy investigando el tema, como esta evolución y esta búsqueda, ¿no? Entonces siempre ya habíamos escuchado algo al respecto de que uno incrementando su luz, incrementando su energía, podría contrarrestarlos. Y eso fue lo que sentí yo en ese momento y reaccioné inmediato. No sentí miedo ni nada. De hecho, me pude dormir inmediatamente. O sea, pude conciliar el sueño rápido. Bien, Y pues vamos, dime. Ujú, la segunda, que también fue muy evidente, yo sentí en mis sueños, sentí que alguien venía subiendo la escalera hacia mi habitación. ujú. Como el piso es de madera, se sienten fuertes los pasos. Luego sentí cómo entró en mi habitación, se subió en mi cama y de ahí ya no me acuerdo más, pero es igual. Dormido o despierto estaba exactamente en la misma posición, en la misma cama donde inició el sueño, como haya sido. Pero o sea, que eso que no sabes si fue sueño o fue real. Ok, existe otro relato que aquí mencionas. Dice que en el año 96-97 pasaron algunas dificultades económicas y decidieron tus padres consultar a un chamán o brujo. Encontró un trabajo en la casa Ujú. que te impactó. Tú viste eso, ¿no? Sí, yo estuve ahí. Ok, Yo estuve ahí y yo vi cómo él tenía el vaso así, sobre la mano el vaso, ya, y el vaso hizo esto así en, frente a mis ojos. El mismo vaso saltó y se clavó entre el espaldar y donde uno se sienta en el sofá, que son, si tú te sientas, esa parte se hunde. El claro. vaso solo, no había nadie ahí, el vaso solo se clavó y se metió ahí. O sea, no había manera, porque era un mueble demasiado acolchonado, o sea, que el vaso hubiera rebotado. Si él lo hubiera dejado caer, el vaso rebota. No se hubiera clavado ahí y se rompió el sofá y ahí estaba ese trabajo que le estaban haciendo. Bueno, vamos a hacer la investigación correspondiente de eso y otros puntos que acá nos mencionas para saber qué es lo que resulta de ellos, obviamente en relación a las explicaciones que quieras Ahora tener mira o que entender. hoy, Ujú, precisamente hoy, obviamente aquí donde yo vivo hay mucha fauna, es muy normal ver de todo tipo de animales, pero hoy fue muy extraño ver libélulas todo el día, pero como si me estuvieran mirando, como si estuvieran mirándome fijamente. De hecho, la última, cuando volví a casa, yo estuve en la oficina hoy, volví a casa, me estaba bajando el carro y dos libélulas estaban, y eran más grandes de lo normal, y estaban al lado de la ventana de mi carro mirándome, volando, pero mirándome fijamente. ok. Porque si hubiera posado sobre el carro, no dice, bueno, quién sabe para dónde estará mirando, pero ya tenerlas enfrente de la ventana volando, como mirándote, como si te estuvieran espiando, me pareció bastante extraño. Pero durante el día me encontré varias veces en esa situación. Bien, pues, vamos a hacer la investigación correspondiente. Se encuentra Carlos con nosotros, tiene 45 años, nos contacta desde Bogotá, Colombia. En realidad está en Estados Unidos, pero nació en Bogotá, Colombia. Correcto. ¿Ya? En el texto que nos hace llegar, dice, por ejemplo, desde niño siempre sintió que no era el único real, que los demás eran, no, que era el único real, ya que los demás eran un escenario y que las personas eran como robots. ¿Ya? O sea, tenía una visión hacia la realidad totalmente diferente, curiosa. Pero sin embargo, la tendencia en la actualidad de buscar ya en su adultez respuestas a preguntas existenciales ha sido una tendencia, lo cual lo ha llevado por diversos caminos para poder tener alguna respuesta al respecto. ¿Ya? También en una familia, en sus padres que hacían consultas a trabajos de chamanes, de brujos, entonces era bastante común el ambiente relacionado con temas más extrafísicos. Mm, nos menciona algunas situaciones de conflicto de pareja que ha tenido, algunas situaciones que ya la vamos a detallar. Una experiencia importante con la cual ya hicimos una previa desde la visión de su madre, con una experiencia con un retiro que hizo con Matías de Estéfano, el cual
Carlos no asistió, sin embargo, sí realizó una meditación que está en redes sociales, lo cual generó efectos inmediatos negativos en Carlos. Ujú. Y es por ahí donde vamos a iniciar, Yanni. Entonces, nos menciona, por ejemplo, de esta recomendación que recibió de parte de su madre, que también obviamente está en ese mismo camino, en búsqueda de la respuesta de la realidad. Y le recomienda que realizara una meditación del portal 888 de Matías de Estéfano. Sin embargo, al ejecutarla, inmediatamente comienza a percibir que comienzan a tocarlo. ¿Ya? Y eso duró por varios días. Y bueno, ha pasado tiempo de ello. Sin embargo, antes de sesión, hace un par de días atrás, nuevamente lo vuelve a tocar en su cabeza. Revisamos a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Me dices qué ves ahí, qué ocurre. Y un código dentro de la meditación. Ujú. ¿Qué hace ese código que activa? ¿Cuál es el objetivo de ello? Está como encriptado. ¿Ya? Ujú. ¿Y tiene alguna relación directa con estas tocaciones que recibe de alguna entidad o ser luego de la meditación? Sí, es como si abriera parte del campo energético de él. Y Ya. hace que que el terapeuta pueda enviar reptiles para obtener su energía. Lo que siente son a los reptiles. ¿Cuántos reptiles llegan ahí? Llegan cuatro. Se sienten como como si fueran varias manos tocando el cuerpo. Ok, ¿cuál es el objetivo de tocarlo? Como si estuviesen revisando los dispositivos que tiene. Como si estuvieran manipulando el dispositivo para que pudiera comenzar a extraer la energía de él. Ok, ¿y van por algún dispositivo en particular? Sí, acá en la zona pélvica y en la zona de las piernas, como él lo describe, es como una especie de fierro a los costados. Ya. Lo mantienen anclado con una especie de abrazadera en los tobillos. Ujú. Es como si abrieran el dispositivo y al irlo abriendo van manipulando los códigos del mismo dispositivo para poder extraer la energía de él. Y también van directamente a la cabeza. Ok, sabemos ya por diversas sesiones, obviamente, que cada ser encarnado, ser humano encarnado, tiene alguna entidad arcóntica de turno ahí acechándolo. Ya, entiendo por la misma razón que existen entidades de turnos con Carlos, pero estos reptiles llegan por el terapeuta. ¿Qué ocurre ahí entre estas Sí. entidades? Las entidades de él, de ¿Mm? Carlos, es como si se alejaran. ¿Se someten? Sí, son como de menor rango. Ujú. Lo mantienen en una frecuencia como densa, Ok. como es como si lo tuviesen como congelado, como inmóvil. Ujú. Y al llegar los reptiles, ellos comienzan como a disiparse. Se ve como si la energía de ellos se fuera como hacia los lados. Bien.
y entra directamente estas entidades, las cuatro. Las entidades que tiene Carlos son insectoides, Ah, son como una especie de como cucaracha ok. gigante. Bueno, en ese periodo donde sucede o tiene estos efectos luego de esa meditación de Matías de Estefano, em, también, aparte de las tocaciones, escucho una voz que le dice que tiene que hacer algo que tiene que portar de material de oro, plata y otro metal y manda a hacer un anillo. ¿Por qué recibe ese mensaje y cuál es el objetivo de ello? Y es como si se manifestara su propia energía, es como un pulso energético que sale de él. Ujú. La aleación es para mantener el flujo energético dentro del activo y pueda defenderse, como para detener en cierto aspecto que sea más potente su propia energía, su propia luz que la de las Ok. entidades. Bueno, dice Patrick, que la misma meditación hace que después estas mismas entidades entren y salgan cuando lo requieran. No se ya, quedan constantemente con él, van en ese momento, extraen energía y hay tres o cuatro ocasiones más en donde ellos van directamente y extraen nuevamente energía de él. El, el, el tener esta aleación en el dedo permite que el flujo de energía pase más libremente y se ujú, encienda como de adentro de él esta luz, comience a repelerlos, pero no funciona por mucho tiempo. bueno, curiosamente ese anillo que realizó lo portó por algún tiempo hasta que alguien con quien estaba involucrándose sentimentalmente le hizo que lo lanzara a un lago. ¿Ok? Verifica o ve qué es lo que hay de fondo ahí. Sí, están en acuerdo las entidades de esa persona, de esa pareja, para que él se deshaga de ello y pueda ser más susceptible a los ataques de las entidades. Ok. Vamos a volver atrás a revisar ese evento donde ve a este chamán o brujo, donde salta este vaso. Ya hay que considerar que ese protocolo lo aplica el chamán por esos problemas económicos. ¿Ya? Y a través de ese implemento, este vaso, encuentra un trabajo que habían hecho. Estaba ahí en la casa, en un sofá. Revisa qué hay de fondo, qué ocurre, porque es ahí está esa puesta en escena que impacta harto a Carlos. Sí, es como para debilitar el impacto emocional y desestabiliza el campo energético de todos ¿Ya? los integrantes en realidad. Es como para generar miedo en Mm, ellos de que puede llegar cualquier persona y hacer algo que está en contra de su... ujú. Pero es voluntad el poder del chamán, entre comillas, o del brujo que hace que ese vaso salte, o hay alguna intervención de alguna entidad que es lo más común. Sí, está siendo manipulado él, el chamán, Ujú. para poder generar ese impacto, ese miedo, ese Ok. terror. Puedes ver el mecanismo, la forma en el cual se activa o se mueve este vaso. Sí, literalmente su entidad es el que lo coloca en el espacio para detectar como la brujería en el fondo. Ujú. Y ahí aparece justo un muñeco con objetos amarrados y, y la foto de su padre, ¿ya? Que estaba dentro de ese muñeco.
¿Ese muñeco aparece de la nada? ¿Estaba de antes? ¿Correspondía a una brujería o todo fue una puesta en escena como lo hemos visto en otras ocasiones? Literalmente es como si se teletransportara el muñeco, no estaba ahí antes. En ¿Mm? el momento en que toca el vaso, el espacio es como si lo utilizara como una especie de portal Sí. que o- ocurre en el fondo con los vasos Ujú. y sobre todo con el agua. Es lo que expande la energía y esa energía se puede utilizar para el bien o para el mal. Pero sí, es como es como si fuera un teatro para él. Sí. Claro que el chamán no sabe, entiende como parte de lo que ocurre, pero no dimensiona el contacto que pueda llegar a tener con las entidades, con los procesos que él hace, con los ritos que hace. Claro, y el desconocerlo cree que es su propia capacidad o cierta don o bendición de poder tener esa tipo de información o manipulación de lo físico. Sí, le cuesta a él como irlo detectando, como diferenciar en el fondo si es algo dentro de él o es la entidad en sí, pero Ok, lo utiliza igual. entiendo. Ok, en el año 2000 consiguió su primera novia. Ella era algo mayor que Carlos, sin embargo pasaban cosas extrañas cuando pasaban la noche en su casa. Ella vivía en un quinto piso de un edificio. Recuerda haber escuchado un golpe en el techo, y luego con el sonido, como el sonido de una esfera rodando, y luego pasos que, como si alguien pasara corriendo. No tenía explicación. Eso fue alrededor de la medianoche. Era imposible que hubiese alguien en el techo a esa altura. Y también, por otro lado, la relación con ella fue tormentosa. ¿Qué ocurría ahí? Sí, son las entidades de ella. Ujú. Ella es la que sus propias entidades generan esto. Se alimentan también de la relación, del caos que hay en esa relación, tanto las entidades de ella como las de Carlos, En como el, si do- absorbieran la energía entre ambos. mm. En el año 2003-2004, sus hermanos le hizo salir alarmado a que vieran el objeto, un objeto que estaba en el cielo en medio de la noche. Era una esfera grande color naranja. Se dividió en varias esferas que ondulaban alrededor de la esfera principal. Luego se integraron de nuevo y se elevó a una gran velocidad hasta que desapareció. ¿Qué vieron ahí? Una especie de proyección Ujú. con los ¿Qué? dispositivos que estaban dentro de la casa. Ya. Es como si se hubiese como concentrado energía dentro de el mismo dispositivo que lo Ujú. activa y es lo que ellos logran ver. Ok. ¿Solamente el objetivo era que vieran esos objetos o hay algo más? Buscan el impacto de sus emociones, lo que genera. Es como si se removiera algo dentro de ellos que empieza como a emanar desde adentro Ujú. y ellos aprovechan para poder alimentarse. Vamos a chequear otro punto. Dice que en los últimos años ha experimentado dos hechos extraños, los dos en medio de la noche mientras está durmiendo. El primero sintió que alguien subió sobre él y emitió como una especie de rugido en su oído, lo cual le impresionó porque estaba seguro que no estaba durmiendo. ¿Qué sucedió ahí? Estaba durmiendo, Ujú. es como si se hubiese, es como si el cuerpo hubiese reaccionado, es como una mezcla entre sueño
y como realidad en el fondo. Ujú. Son como capas, se ven como distintas capas que están, es como si hubiese tomado conciencia en ambas capas al mismo tiempo, por eso tiene esa sensación de que fue un sueño, estando despierto. Ya. La segunda experiencia dice que sintió que alguien subió la escalera, abrió la puerta de su habitación, subió a su cama y luego se fue. Del mismo modo sintió que eso no fue un sueño. ¿Qué ocurrió? Eso fue una intervención de uno de las entidades que están con él, de este insectoide. Ya. Necesitaba verificar la posición de uno de los dispositivos, como calibrarlo, Ujú. por eso se sube como encima de él y siente como si la cama es como si se anclara hacia un lado. Luego él hace como la actualización del dispositivo y se va. Vuelve al presente, Yanni, aparece Carlos frente a ti, los que amigas me dicen cómo está, cómo se ve. Hay como una especie en la zona del plexo, Ujú. hay como una especie de nata, como de humo negro que está rodeándolo completamente. Hay un dispositivo bien grande que se extiende hacia el estómago, es como si tuviese unas garras que están como insertadas bajo las costillas Ya. y en la parte de arriba también, en la parte de la garganta, está este casco, el dispositivo de la zona pélvica con estos fierros a los lados, con unos grilletes Ujú. en ambos tobillos. Hay como una especie de fierro Ya. que desciende del dispositivo Ujú. de la cabeza, que baja por la columna hacia abajo, hacia el coxis. Ujú. Tiene como una especie de pelota en esta zona. Son como unas esferas negras que están en esta zona, en el plexo. También hay como una especie de grillete en la mano izquierda que tiene unos fierros hacia las manos, como hacia los dedos, hacia las puntas de los dedos. Bien, Y dile, otro en el lado derecho, por dentro. ya. Dile a Lamir que termine la cantidad de seres luz que necesitamos para esta liberación. Si él abre el portal, comienzan a descender y comenzamos a verificarlo entre Lamir, Diana y Palmor, a todos los humanos luz. Lamir ordenó una segunda verificación. Ujú. Se apartan dos seres luz, el cual Lamir abre un portal y los devuelve. Luego todo el resto de los seres luz comienza a formar una espiral alrededor de Carlos. Comienzan a frecuenciar energía desde sus pies, como hacia dentro de su cuerpo. Crean toda esta cúpula de protección alrededor de nosotros. Ujú. Lamir cierra el portal, comienza a sacar a las entidades. Hay estos dos insectoides. Uno de ellos más grande, es como la entidad que está a cargo. Ya.
También extrae dos grises pequeños que están con él. Ujú. Y extrae también como el acceso, es como si fuera el acceso de de los cuatro reptiles. Los Ok. coloca todos como al frente y empieza a generar estos aros de luz alrededor para que no se muevan. Y a estos cuatro reptiles los envuelve en una cúpula de luz. Me dice que va a cortar primeramente como el enlace Ujú. Adelante. para que no tengan acceso a él. Lo primero que hace es como cortar, como eh, por la mitad, no por Ya. el centro, sino que por el costado, y se desplaza como se abre y hay como un flujo de energía hacia adentro, se ve como una especie de espejo por el cual hay como una especie de proyección. La Ujú. Mir genera como estas bolas de, de fuego transparente y la envía dentro de los espejos y se empieza a desintegrar. Ya. Se corta como el lazo eh, de la parte de donde estaba el espejo, se desintegra todo, queda como la parte de adelante, como la cáscara de los reptiles, a los cuales la Mir los corta por la mitad y cada uno se comienza a desintegrar. Al tenerlos envueltos dentro de esta esfera, los comienza a comprimir y al comprimirlos lo desintegra completamente. Si ahora me dice que va a proceder con la eliminación de los dispositivos. Lo primero que hacen es como una especie de aro de luz que empieza a girar Ujú. con los pulsos de energía que tienen los humanos luz y comienza a subir como una especie de cilindro hacia arriba de luz completo. Empieza como a identificar todos Ya. los dispositivos. Es como si lo iluminara. Se ven todas las ramificaciones de cada uno de los dispositivos. La Mir ordena que se comiencen a extraer. Lo primero que hace es cortar estos fierros que están en la parte de sus tobillos y empieza a ingresar energía por sus pies hacia arriba, hacia las piernas, hacia el centro de su flujo energético y desde adentro de su cuerpo comienza a impulsar luz hacia afuera. Si ahora la Mir comienza a levantar todos los dispositivos, se comienzan como a extraer. Ujú. Lo primero que se hace en este tubo es como absorber esta nata que está en esta zona, la empieza como a aspirar y al irse aspirando se ve que está el dispositivo tendido con estas garras hacia adentro de las costillas y alrededor hay como una especie de esferas como protuberancias negras, las cuales comienzan a sacarla. A medida que la Mir la empuja con su luz hacia afuera, los humanos luz es como si reactivaran toda la energía dentro de él y comienzan a expulsarla. Es como si fuera em, como, como si estuviese al mismo tiempo de la Ya. energía que están impulsando desde dentro de su cuerpo con la energía que está emanando la Mir para poder sacar esta esfera y comienzan a salir una a una. Son varias esferas negras, las cuales la Mir las comienza a dejar en su mano y a medida que van cayendo como en su mano, se van desintegrando, se van como esparciendo. Queda solamente el dispositivo, el cual comienza a abrirse hacia afuera como una especie de flor. A medida que se va abriendo, se va como desintegrando. Se oxida primero y después empieza como em,
a hacerse polvo. El mismo polvo comienza a chocar contra la pared de luz y al momento en que lo toca se empieza a desintegrar. Hay como destellos de energía contenida. Al ir abriéndose, también se levanta toda esta estructura de la parte de abajo como de las costillas, que también comienza a salir y se desintegra, y la parte de acá de la garganta también se levanta y comienza a salir. Luego van directamente a la zona pélvica. La Mir termina de sacar estos fierros que están hacia los lados y los desintegra. Es como si los aplastara, y al irlo aplastando se transforman en como arena, como en grano, y el grano es desintegrado en este aro que está en los pies de Carlos. Comienza a levantarse también toda la estructura, es como si se levantara hacia afuera, y se comienza, al salir del cuerpo de Carlos, es como si se comenzara a oxidar y se comienza a desintegrar. También todo el cilindro que está alrededor está como aspirando todo esto, está como arrastrando todo hacia afuera para poder liberar todo el funcionamiento. Luego va hacia la parte de atrás, corta el fierro directamente del dispositivo del cuello hacia abajo. También lo toma y lo destruye completamente, aplastándolo. Luego el mismo impulso de su energía va quitando, es como si salieran cables, como si parecen gusanos que salen como de su cuerpo, y al ir saliendo es como si se solidificaran y se comienzan a oxidar y luego se comienzan a desintegrar. Hay varios enraizamientos hacia los brazos y hacia las piernas, también hacia atrás, como hacia los riñones. Ahí lo sacan todo completamente. Luego va directamente al brazo de él y comienza a impulsar energía. La Mir pasa su brazo y es como si se moviera energía a través de su cuerpo para impulsarlo. Al llegar a la muñeca, la abrazadera que hay aquí se comienza a levantar, se abre completamente y la empieza a sacar hacia el lado contrario, sacando como estos fierros que hay en su mano. Lo hace también con el de acá del brazo derecho, también impulsa energía hasta que sale completamente. Luego van hacia la parte del casco, comienzan a generar, es como si todo el flujo del pilar comenzara a girar, y a medida que va girando es como si arrastrara pedazos del casco que tiene, es como un casco con visera. Ujú. Al ir saliendo completamente, se ve como la estructura metálica es como una especie de araña extendida desde la coronilla hacia los costados. Ahí la Mira ocupa directamente su energía y comienza como a levantarlo, es como si colocara sus manos a los costados y comenzara a expandirlo hacia los lados, lo cual hace que se comience a desprender, y al irse desprendiendo, al chocar con la mano de la Mir, hay como una especie de flujo energético que es como una especie de guante, es como si tuviese guante, y al ir chocando con ese guante se va desintegrando completamente hasta que lo sacan todo, completamente todo. Ok. ¿Ya los reptiles no tienen ningún lazo o forma de ingresar No, a Carlos? Ok, no, la Mir los cortó completamente. ok. Eh, ¿Cómo es el insectoide que está a cargo ahí? La jerarquía, o hay Es algo como una especie, ¿Mm? es como una cucaracha gigante. ¿Ya? em, Son cafés, tienen los ojos rojos, Ujú. tienen como hartos pelos en todo el cuerpo, son bastante asquerosos y emanan como un olor
Es como si fuese un olor a insecticida, pero como un olor muy fuerte insecticida. Ya. El más grande tiene alas. Salen como una especie de alas de atrás de su cuerpo. Lamir se las corta Ok. para que no se escape. Pregúntale hace cuántos retornos que vienes echando a Carlos. Si hacen como una especie de sonido extraño, Ya. Lamir va a ser como de intérprete. Ujú. Me dice que están con él hace 758. ¿Cómo se apoderan de él? Se le fueron otorgados. Dice que le fue otorgado dentro del tránsito, se les otorgó directamente a ellos. Se les otorgó. ¿Y Sí, eso quién lo determinó? ¿Quién se los otorga? la IA. Ah, ¿con qué finalidad? Porque siempre hemos sabido que en la mayoría de los casos que existe alguna parasitación derivada de cultos religiosos, están las insectoides. Insectoide como primera opción, pero tiende a predominar. ¿Ya? Lo pregunto principalmente porque tuvo una pareja, la cual era muy fanática religiosa, ¿ya? Donde ahí sus creencias o las creencias de Carlos obviamente quedaron en segundo plano, obviamente eh, por el amor o por lo menos estar con ella. Em, Ahí lo bautizaron y obviamente participó de los ritos que se realizan en ese lugar. Verifica si eso le afectó a Carlos. Sí, les dio más poder a ellos para poder interferir en la vida de Carlos, provocar más caos, alimentarse de sus sentimientos. Fue bastante curiosa la experiencia que tuvo ahí, Carlos, porque después se dio cuenta que que era bien fanática, cristiana fanática, ¿ya? Al punto de declarar que ella era la pupila de los ojos de Dios. Eh, bueno, vio las sesiones, obviamente, y comenzó como a entender cómo pudiesen darse los ataques a través de esta situación o relación. Dice que, claro, se dio cuenta que era una mujer muy conflictiva, agresiva con su hijo y con ella. Ella hablaba en lenguas, podía adivinar incluso cosas del pasado de Carlos sin que él lo hubiese verbalizado en alguna ocasión. ¿Por qué tenía esa capacidad? ¿Qué había detrás ahí, Yani? Sí, ella fue programada para ello, Ujú. para reactivar estos miedos en Carlos, estas inseguridades, y así darle más poder a las entidades que están sobre él. ¿Cómo se ve la mantis ahí o el insectoide al ver que está todo, todo lo que estamos avanzando en esta liberación con Carlos? ¿Alguna Sí, reacción? Lamir me está, él está, es que hace un sonido muy extraño, son como fuera, suena como a ecos, como si fuera su misma voz, pero en ecos. ¿Ya? Sí, me dice que él no está preocupado, que él sabe lo que tiene que tocar ahora, que él ¿Dónde, sabe los pasos que se tienen que seguir para poder reactivarlo. ok, ¿dónde tiene su luz? Sí, sí, Lamir lo va a silenciar, Patrick, porque está hablando mucha. Ok, bien. Si lo Ingresa, tienen con ellos, su ¿ya? mano luz lo está con ellos. Ujú.
Está encapsulado en esta especie como de cilindro metálico. Ok, vamos a liberarla. Sí, Lamir es el que se encarga de ello. Coloca como una especie de mordaza Ujú, en la boca del insectoide bien. y al hacerlo es como si cayeran como varias cápsulas de él. Hay como varios cilindros que están cayendo como de dentro del... Si Lamir toma una porción de los humanos luz que están calibrando la energía de Carlos Ujú, y comienzan a liberar a todos estos humanos luz que están dentro de los cilindros, comienzan a abrirlo y a medida que van abriéndolo salen como destellos de energía hacia arriba. Ahí tienen al humano luz de Carlos. Al abrirlo se abre y se extiende una energía que se acerca directamente a Carlos. Los humanos que están ahí luz comienzan a envolverlo también en energía y lo están frecuenciando. Están como frente a frente con Carlos y están recibiendo, es como si hubiese como una retroalimentación de energía entre ellos. ¿En la casa que han instalado? ¿Hay algún dispositivo, artefacto que esté afectando a Carlos? Sí, Lamir me dice que los dispositivos fueron destruidos, pero que hay un portal que está conectado directamente a su energía, que es el que va a cerrar para fortalecer más el toroide. Se ve que está todo como conformado, está limpio, pero el espacio en donde está él, sobre todo encima de su cama, hay como una especie de rectángulo, Ujú. el cual permite el acceso a estos insectoides. Lamir me dice que lo va a sellar, comienza a desintegrarlo, coloca como una especie de esfera en el centro y comienza como a comérselo hacia adentro. Ya. Y luego Diana va y entreteje todo como esta trama para que no se vuelva a abrir. Y Lamir pasa su mano para que se selle completamente. Si me dice que igualmente una vez que el humano de luz de Carlos esté estabilizado, va a integrar también esta energía dentro del mismo toroide de su mamá. Carlos, ¿tienes alguna pregunta al respecto? Sí, quiero saber por qué la situación que estoy pasando con mi hermano. Porque es plan de ellos, es parte del plan que tienen con ustedes, de poder separarlos para que se sientan más solos todavía. Aparte que tu hermano está como bien, se siente como harta soledad y resentimiento, hay como harto resentimiento, como si fuese injusto, hay un proceso que él todavía no ha finalizado, que gracias a la luz, me explica Lamir, que gracias a la luz que ustedes van a empezar a emanar, él va a empezar a tener ese espacio para que pueda entrar como en coherencia con ustedes también. Carlos, procedemos a eliminar a todas estas bestias. Sí, Adelante, Yanni. Sí, Lamir va con este grupo de humanos luz y comienza a desintegrar primeramente a los grises pequeños, que Ujú, es como si quedaran como inhabilitados y luego son destruidos. Y luego lo hace con los dos insectoides. ujú. Al primero lo parten por la mitad y Lamir lo enciende completamente en llamas, se desintegra. Y luego al otro,
que es como la jerarquía que está a cargo, comienzan varios humanos luz a proyectar energía de la zona del plexo, que llegan al centro de él y comienzan como a desintegrarlo hacia adentro, es como si se ve como un agujero negro hacia adentro, como si lo comiera completamente. Ahí hay una explosión y luego una implosión que desintegra completamente al insectoide. Como seres humanos. Sí, está frecuenciado, está estable. ¿Qué nombre te da? Nalim. Nalin. Ok, hacemos cambio. La cuenta de tres me das con Nalin. Ujú. Uno, dos, tres. Nalin, bienvenido. ¿Cómo estás? Mejor. Sin duda, estando libre, pero gracias a tu aspecto físico. ¿Qué quieres decirle a Carlos? Estoy contento de que todo esto se lleve a cabo. Para encontrar su luz y se pueda reconocer nuevamente consigo mismo, dentro de él. Carlos, ¿qué quieres preguntarle o decirle? Sí, ¿cómo me mantengo conectado con él? ¿Cómo hago esa conexión? ¿Cómo cuidarme? Trabajando en tu sentir, reconociendo lo que realmente eres, observándote, mirando cómo se despierta ese ser dentro tuyo, esa energía que fluye. ¿Qué más quieres preguntarle, Carlos? Son tantas cosas que no sé. Bueno, ¿por qué tanta soledad? ¿Por qué tanto aislamiento de todo? Porque ha sido plan de ellos para mantenerte con ese sentimiento que te aborda. Porque si reconoces lo que realmente eres para ellos, ya no eres servible. Te conectarías contigo mismo. Necesitan afectarte de alguna forma. ¿Hace cuánto retorno que estabas atrapado, Nalin? 1507. 1507. ¿Todas dentro del holograma Tierra? Sí. ¿Quieres preguntar algo más, Carlos? Ujú. No, no, Muy bien. Un abrazo de luz para ti, Nalin. Qué bueno que ya estés libre y que venga a dar apoyo a Carlos. ¿Algo más que quieras decirle a Carlos? Solo que no se dé por vencido. Que él pueda encontrarse dentro de él.
sin tener que buscar absolutamente nada fuera de él. Todo está en ti, debes confiar en ti. Tal cual. Muchas gracias, me das con Yanni. Vamos. Yanni, vamos con su mano luz a casa y activa el protocolo. Elimínese ya que mató lo que está en frecuencia del Villamor. Sí, la Mir va a frecuenciar ahora la energía de él también dentro del toroide. Ujú, Es como si bajara otra energía, otra frecuencia dentro del mismo pilar, que se comienza a expandir y empieza a bajar hacia abajo. ujú. Sube completamente hasta el vórtice y del vórtice comienza a emanar energía hacia los lados y hace que todo el toroide crezca mucho más, se mantenga la protección. Me dice que va a servir para que ellos puedan iniciar sus procesos necesarios. Perfecto. Apóyate con su mano luz y vuelve a escanear a Carlos. Verifica que no existe ningún engrama o un elemento ahí oculto o invisible. Sí, me dice que todavía hay emociones que están encapsuladas dentro de él, que Ujú. tiene que comenzar a trabajar de forma diaria para poder ir liberándolas, que su propia energía se va a encargar de poder hacer el proceso eh, lo más, no rápido, pero lo más limpio posible en el fondo. Ok. Bien. Vamos a proceder en la integración. A la Ujú. cuenta de tres. Uno, dos, tres. Sí, él primero lo toma como de los brazos, pone sus manos en los hombros y empieza como a mover energía dentro de él. Luego se hacen como varias bolitas de energía como que se empiezan a integrar dentro de su plexo, se Ujú, empieza a expandir hacia los lados, va hacia hacia las piernas, es como si liberara energía dentro de las piernas, también lo hace por sus brazos, luego va directamente todo concentrado al flujo energético, comienza a limpiar hacia arriba, saliendo por la coronilla en forma del toroide, completando completamente el toroide alrededor de él. perfecto. Muchas gracias. Bien. ¿Alguna pregunta, Carlos? Bueno, no te había comentado de que siempre he tenido extrañamente muchas lesiones. Y yo hago deporte, hago ejercicio, me alimento bien, pero siempre mantengo lesionado y sobre todo, como, como nombraron cuando me escanearon la primera vez, el brazo izquierdo, desde el hombro hasta la punta de los dedos, muchísimas molestias, algo fuera de lo normal. ¿Qué ves ahí, Sí, Yanni? era parte del dispositivo. Lo que pasa es que cuando hay movimientos físicos, como si se activara la bioelectricidad, me está explicando la Mir, Ujú, y al activarse es como si recorriera sobre todo los canales secundarios. Y como habían estas limitantes aquí en el brazo, lo que hacía era como cortar la energía y mantenía el flujo. Entonces se lesiona con más facilidad. Ya. Y también muchas veces en cambios de fase lunar es un día que tengo entero de dolor de cabeza que no me lo quita nada. O sea, no hay manera de quitármelo. Sí, eso es parte del proceso bioeléctrico de tu cuerpo. Se ve dentro del cuerpo que hay como, es como si tus filtros no estuviesen completamente limpios. Entonces eso hace que también el flujo de energía dentro del cuerpo
no fluya completamente. Y ataca directamente en la parte donde tenías el dispositivo más grande, que era en la parte de la cabeza. Ok, una pregunta antes de cerrar sesión. Ujú. Nos comentaba Carlos que fue un par de días o fue hoy día el tema de las libélulas. Hoy. Hoy día fue. Ujú. Entonces, si bien el sector donde vive tiene mucha fauna, pero ocurre algo que no es cotidiano, no se le acercan muchas Sí, libélulas, como que lo observan. ¿A qué se debe eso? sí. Eran como una especie de espías en el fondo. Ujú. Estaban ahí para observar la energía que iba a emanar en estos momentos. Querían saber si él estaba dispuesto a hacer todo esto de limpiarse, de poder conectar consigo mismo, de reconectarse consigo mismo. Estaban atentos. Ok. Bien. ¿Y qué recomienda eh, su mano luz cuando se dan esas situaciones? Ya, porque lo hemos visto en otras sesiones donde envían insectos o existe un comportamiento extraño de parte de algún Ujú. tipo de ser vivo. Sí, me dice que ahora en conexión consigo mismo él puede expandir su energía y los puede alejar. Es como un impulso de energía que sale de dentro del cuerpo que se expande hacia afuera y eso hace que ellos se vayan, porque no están en coherencia con la luz. Perfecto, hay que estar atento a eso, Carlos. Muy Bueno. bien, muchas gracias.